del problema, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar una metodología llamada el árbol de problemas, ¿ya? ¿En qué consiste? Pues lo siguiente. El planteamiento del problema, el momento más importante del diseño de un perfil de proyecto es precisamente el planteamiento del problema, ya que sobre él descansa la elaboración de los demás acápites, ¿no? Un problema de interés social que necesita ser resuelto mediante el uso de la tecnología adecuada, ¿no? Entonces, cada vez que te pregunten por qué estás diseñando esa obra civil, pues vamos a responder inevitablemente con el problema, ¿no es cierto?, que nos motiva. El problema, entonces, la razón de ser de tu trabajo, de tu proyecto de grado, es el porqué de tu diseño, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿por qué estás diseñando ese puente, por ejemplo? La respuesta que demos, eso va a ser el problema, ¿no? Entonces, inicialmente es identificar el problema de nuestro trabajo, ¿ya? Muy bien, uno de los errores más comunes en la especificación del problema, pues consiste en expresar como la negación o falta de algo, ¿ya? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. No representa la falta de algo, no es el problema la falta o la ausencia de algo, ¿ya? Por ejemplo, no existe un puente, falta un sistema de alcantarillado sanitario o no hay carretera, ¿no? Por ejemplo, si estuviésemos confrontando lo que representa el diseño de un puente, pues el problema no va a ser, es que lo que pasa es que no hay puente en el área de proyecto, que uno quisiera responderlo así, ¿no? Entonces, esa respuesta no es válida, ¿no? Pero eso sí, si responder, decir que la necesidad o el problema es que se tiene un estancamiento socioeconómico de la población, ese sí ya es algo que estaríamos planteando de forma correcta, ¿no? En el caso de un alcantarillado, es que no existe alcantarillado en la zona de estudio, ¿no? Entonces puede ir mucho más allá, que es la contaminación por aguas residuales, ¿ya? Entonces recordemos eso, que el problema no es la negación o bien la falta de algo, ¿ya? Entonces eso no es el problema. Hay un problema que va mucho más allá, ¿no? A ver, por ejemplo, si justificamos el hecho de que tengamos que diseñar este puente, pues precisamente no va en el enfoque que no hay el puente, ¿no? Sino que la justificación o ese aspecto de mayor respaldo es precisamente porque por detrás hay muchos factores que pueden haber como problema, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que en la zona, ¿no?, de interés, y aquí está el río, y de repente puede ser que debido a la falta del puente no tengamos que llevar de repente a alguien que esté enfermo a un hospital o algo que esté ahí al frente, ¿no es cierto? Entonces, o bien puede ser un percance por el tema de que no podamos llevar nuestros productos, ¿no? Un percance de tipo socioeconómico, ¿no? Entonces, cuando tenemos que ver el problema, tenemos que ir un poco más allá, ¿ya? Y precisamente es el objetivo, ¿no? Bien, como decíamos, vamos a usar esta herramienta que representa el método del árbol de problemas, ¿ya? Entonces, nos permite desglosar el problema en causas y efectos, mejorando así el tema del análisis que estamos viendo, ¿no? Entonces, de esta forma hay una mejor comprensión del problema al desagregarlo en causas y consecuencias, ¿no? Bien, el árbol de problema. Usamos el método del árbol de problema para identificar el problema principal, ¿ya? Nuestro objetivo es identificar el problema principal. Se puede también hacer uso de otras herramientas como lo que son lluvia de ideas, diagrama de causa-efecto, análisis FODA y otro, ¿no? Hay otras herramientas que nos permiten también identificar el problema principal. Nosotros vamos a usar el árbol de problemas, ¿ya? Para poder identificar nuestro problema principal, ¿de acuerdo? Y como su nombre indica, pues el nombre de árbol precisamente es como una especie de ramificación que tendríamos, ¿no? Que nos permite lograr aquello, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, aquí tenemos las causas o lo que es el origen de los problemas, ¿no? Todo este conjunto.
Y los efectos y consecuencias, ¿no? Lo vamos a tener agrupado en esta otra parte superior, ¿no? Entonces, causas y efectos, ¿no? Y aquí en la parte central vamos a tener nuestro problema principal, que es lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces aquí también tenemos lo mismo, los efectos que van por aquí, las causas y aquí el problema central, ¿no? Aquí también podemos observar el ejemplo, ¿no? De un árbol de problemas para el caso de un puente vehicular, ¿no? Tenemos las causas, tenemos los efectos, ¿no? Y el problema, por ejemplo, en este caso identificado que es el estancamiento socioeconómico de la población, que se tendría como problema principal, ¿no? Y aquí tenemos varias causas, ¿no? Falta de una estructura estable que permite una seguridad vial entre comunidades, camino con difícil acceso en el tramo del cauce del río, inexistencia de medios de transporte vehicular de alto tonelaje, carencia de presupuesto para la construcción, estancamiento en el desarrollo del lugar. Y los efectos, miren, la demora en el tiempo de transporte, el deterioro de los equipos, la comunicación vial inestable, perjuicio en la población, incremento de tiempo para llegar a su destino, y ahí vemos, ¿no? Los efectos, ¿no? A raíz de este problema principal que tendríamos, ¿no? Para un sistema de riego lo propio, tenemos causas, tenemos efectos y el problema principal, ¿no? Lo propio para un sistema de riego, también tenemos causas, efectos, como estamos viendo, ¿no? Un sistema de alcantarillado, también tenemos ahí el problema principal, las causas y los efectos, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, en todos los proyectos, ¿no? Vamos a tener precisamente ese percance, ¿no? El problema principal, efectos, las causas y el problema central que tendríamos, ¿no? El caso de un pavimento flexible, lo propio, ¿no? Causas y efectos, ¿no? Agua potable y alcantarillado, también tenemos un problema central, causas y efectos que estaríamos llevando, ¿no? Bien, para esto vamos a ver un video que todos vamos a proseguir, ¿ya? Vamos a mirar los pasos que tendríamos que seguir, ¿ya? Entonces, permítanme compartirles el video. Bien. Entonces, atentos. Un segundito, voy a reducir la velocidad. Está con una velocidad 2x. Vamos a ver.
Bien, de acuerdo al video que hemos visto, entonces los pasos que tendríamos que seguir es lo siguiente. Previo a ejecutar la metodología deberíamos conocer entonces la situación cabal en nuestro área de proyecto. También podríamos recolectar datos que nos permitan entender mejor la situación problemática. Esto por sí solo ya dará una gran cantidad de insumos para aplicar la metodología, ¿no? Entonces, un requisito clave es conocer la situación cabal del área del que están confrontando, ¿ya? Entonces, en su caso, ameritaría la visita, ¿ya? Para conocerlo mejor. Entonces, por lo que hemos visto, es lo siguiente los pasos. 1, identificar los principales problemas y anotarlo en los papeles, ¿no? Entonces, esto a través de una lluvia de ideas en equipo, ¿no? Entonces, como están en grupos de 2 y 3, entonces, o en algún caso individual, entonces trabajaremos, ¿no? A través de los papeles, ¿no? Como hemos visto en el video. Luego, 2, determinar las causas y efectos entre los problemas, ¿no? Con este propósito, recomendamos ir moviendo los papeles a fin de determinar las causas y efectos entre todos los problemas, ¿no? Y el problema que tenga llegada de más flechas de las causas, entonces ese sería el problema principal, ¿ya? Entonces, el objetivo es identificar el problema principal que tendríamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Bien, entonces lo que ustedes ahora se van a dedicar, entonces realizar esa primera parte del planteamiento de su problema, ¿ya? Entonces, para ello van a usar esta metodología del árbol de problema y que precisamente les voy a pasar el enlace para que si alguien quiere repasarlo, entonces para ver la metodología que se tiene que seguir, ¿ya? Entonces voy a cambiar otro Classroom, esto por lo pronto vamos a estar usando, pero voy a crear otro, ¿ya? Entonces pondré video, árbol de problemas. De problemas, esto lo van a tener, acceder al video, ¿ya? Entonces ahí está. Entonces, en los grupos que tienen cada uno de ustedes, por favor, van a trabajar esta parte, ¿ya? Entonces, para esto vamos a ir recorriendo nos vamos a dar un tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar por semanas, ¿ya? Entonces, van a tener una semana para el trabajo que corresponde, ¿ya? Entonces, su objetivo es que tienen que plantear, de acuerdo al problema, una cosa como estamos viendo de esta forma, ¿ya? Eso es lo que tienen que presentar. Entonces, en Classroom voy a habilitar un acápite para la entrega, ¿no? De esta parte que ustedes lo tienen que elaborar, ¿ya? Bien, una vez que hayan obtenido el árbol de problema,
El siguiente paso va a corresponder al planteamiento del problema, ¿ya? Al planteamiento del problema. ¿En qué consiste el planteamiento del problema? En lo siguiente, y este es el otro que tenemos que trabajar, ¿ya? Entonces, lo siguiente. Ya viene lo que corresponde a la redacción del planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, para eso la recomendación es seguir los siguientes 3 pasos. Paso 1, contextualizar el problema, ¿ya? Paso 2, mostrar por qué es importante. Y paso 3, establecer los fines y los objetivos, ¿ya? Cuando decimos contextualizar el problema, lo que queremos decir es ir de lo general a lo particular, o sea, de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Entonces, la recomendación cuando estemos redactando el problema es inicialmente la definición. Luego ir en términos globales, ¿no? Luego a nivel continental, nacional, estatal y a nivel local, ¿no? Suponiendo que nuestro problema, ¿no?, que fuera el diseño de un puente, entonces tendríamos que primero hablar una definición de lo que corresponde, ¿no?, a esta parte, luego a nivel global, a nivel de nuestra tierra, a nivel sudamericano y así sucesivamente hasta enfocarnos a lo que va a representar el enfoque donde estamos queriendo emplazar el puente que estamos queriendo diseñar, ¿no? Donde va a estar emplazado el puente, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos de contextualizar. O sea, para el lector, ¿no es cierto?, tiene que estar bien claro más o menos este contexto que estamos señalando de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Paso 2, mostrar por qué es importante, ¿ya? La declaración del problema también debe abordar la relevancia de la investigación. ¿Por qué es importante que se resuelva el problema, ¿no? Entonces, para aclarar por qué su problema de investigación es importante, puede preguntarse, ¿qué sucederá si el problema no se resuelve? ¿Quién va a sentir las consecuencias? Es algo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Y paso 3, finalmente lo que va a representar el enunciado del problema, ¿no?, que debe marcar cómo pretende abordar el problema, ¿no? Entonces el objetivo es el propósito general de su investigación. Generalmente se escribe en forma infinitiva, ¿no? Este proyecto tiene como objetivo diseñar, estamos viendo, ¿no?, con infinitivo, ¿no? Por tal motivo se realizará el diseño y cálculo estructural del edificio multifamiliar Concordia, por el que satisfaga un estándar de seguridad, servicio y funcionalidad, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí algunos ejemplos de lo que representa la redacción del planteamiento de un problema, ¿no? Se trata del planteamiento del abordaje de solución al problema. Para el caso de un alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento, por ejemplo, podría ser de esta manera, ¿no? Las necesidades básicas no satisfechas prevalecientes en las localidades. Vean, bajo este formato que estamos, ¿no?, mostrando aquí, ¿ya? Entonces, lo que tenemos en azul es lo que estamos queriendo plantear, ¿no? Y por lo general tiene que ver con la falta de un sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. Lo propio para el caso de un edificio, ¿no? Hoy por hoy existe la necesidad de incorporar infraestructuras con crecimiento natural en lugares específicos que cubran la necesidad de la zona y así tener mayor aprovechamiento del terreno. El crecimiento poblacional es un factor muy importante para la incorporación de nuevas viviendas, infraestructuras y servicios básicos. Por tal motivo se realizará el diseño y cálculo estructural del edificio, ¿no?, como estamos mostrando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de redactar el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, en esta semana nos vamos a encargar todos de trabajar esos 2 componentes. Primero, el planteamiento del árbol de problemas y posteriormente, una vez que identifiquemos nuestro problema principal, vamos a ir a la redacción, ¿no?, del planteamiento del problema, ¿ya? Para eso, estas diapositivas que les estoy mostrando les voy a compartir, como también voy a poner aquí formatos de perfiles, ya casi unos 40 o 50 perfiles, para que les sirva de referencia, ¿ya? Y otro material adicional que les va a servir en esta parte, ¿ya? Entonces, para que de esa forma, de forma secuencial y de trabajos semanales, vamos a ir obteniendo nuestro perfil, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor?
ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí, adelante, por favor. Lo que nos está mandando a hacer este trabajo, ¿lo vamos a presentar en Word o en PDF? En Word, por favor. En Word, ¿ya? Y Porque eso ya... solo va a subir igual una persona por grupo, ¿no veo? Sí, Todos. sí, solo una persona por grupo, ¿ya? Está bien, gracias, Entonces, señor. pero muy buena pregunta, Sergio, por favor. Entonces, siempre en cada presentación, acompañado de una carátula que se vean los componentes del grupo, ¿ya? Para que yo, en base a eso, vaya evaluando, ¿ya? Es muy importante que tenga los que componen el grupo, ¿ya? Es cierto, solo un componente del grupo lo va a subir, pero que se note en la carátula quiénes son los componentes, ¿ya? Muy buena pregunta, Sergio. ¿Alguna otra pregunta más? Los demás como entregado podemos poner no IG. Como entregado. No es necesario. Yo cuando procese, en base a la carátula es lo que voy a ir calificando, ¿ya? Ya, Entonces, gracias. nombren a quién de ustedes se va a ser el encargado de subir. ¿Alguna pregunta más? Está claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer, dos cosas. Uno es el árbol de problemas y dos es el planteamiento del problema, ¿ya? Van a tener una semana, vale decir, hasta el próximo lunes, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? Dije, el lunes vamos a pasar a la misma hora. Vamos a pasar 14:15, ¿ya? 14:15. Inge, buenas noches. Jesús, muy buenas noches. El árbol de problemas lo vamos a hacer como nos está mostrando en el ejemplo, así como un mapa mental, parece. Sí, esa es la estructura que tiene el árbol de problemas. Ya, bajo ese formato estaríamos presentando a Jesús. Ah, ya, está bien. Gracias, Inge. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces trabajen de forma grupal. Lo que les sugiero es que si no tienen una posibilidad de poderse encontrar físicamente, lo podrían hacer de forma virtual, ¿no? Entonces, para eso hay una sugerencia de Kevin que se conserve, no hacen horario. Me encantaría, ¿no? Pero hay algunos que tienen percances, el detallito, ¿no? Entonces, solo por circunstancias que estamos pasando en la noche. Lo que les sugiero es que trabajen de la siguiente manera. Miren, esto les va a ayudar mucho. A ver si me permiten mostrarles esto. Un segundito. Les voy a compartir toda mi pantalla para que puedan ver esto. Entonces, si entramos, ¿no?, con nuestra cuenta, entonces tenemos aquí lo que es presentaciones, ¿no? Entonces podemos acceder ahí. Entonces voy a crear uno en blanco. Cualquiera de esos, ¿no?, de prueba. Ya. Miren, aquí en esta parte de compartir, a ver. Qué bonito, ¿dónde está esto? Ya. Vamos a suponer que yo quiero compartir con alguien. De repente, conmigo mismo. Nos ponemos su correo electrónico, ¿ya? Y podemos compartir con esa persona. Entonces, en este caso, si es un grupo de 3 personas, entonces hay uno que va a crear así y va a enviar las invitaciones, ¿no? Entonces, las personas que reciban esta invitación, entonces van a tener, ¿no?, también van a poder editar ya al mismo tiempo. Entonces, ya cuando se tiene el trabajo grupal, de repente uno plantea, yo prefiero que esto coloquemos aquí, y al mismo tiempo, ¿no?, el otro componente del grupo también puede hacer unos cambios, ¿no?
Entonces, de esa forma va a haber una participación de los 3 componentes, ¿no? Entonces, eso ayuda muchas veces cuando tenemos una reunión virtual. Entonces, pues los 3 al mismo tiempo podemos ir proponiendo algunas ideas, ¿no? Y los cambios que se hagan, lo último va a permanecer en el documento principal, compartir entre los 2 o 3, ¿ya? Entonces, les sugiero que de esa forma puedan trabajar con esta herramienta, ¿ya? No se olviden. En todos, cuando entramos con nuestra cuenta de Google, entonces tenemos todas estas herramientas, ¿no? Que son poderosas para trabajar de forma así grupal, ¿no? En este caso, presentaciones. ¿Listo? Eso les va a servir bastante. Bien, ¿alguna pregunta más? Inge, ¿nos va a pasar el material hoy día? Mañana les voy a pasar ya para que de esa forma ya tengan material de base. ¿De acuerdo? Voy a hacer un cambio de Classroom, que les voy a hacer llegar las invitaciones también para que accedan ya, para que tengan todo ese material que estoy mencionando. Está bien, Inge. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces mañana les voy a estar compartiendo el material que estoy mencionando, entonces para que ya procesen y trabajen en base al tema que ya tienen cada uno de ustedes definido. ¿Listo? Bien, quedamos aquí entonces, queridos estudiantes. Tengan todos muy buenas noches. Hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.